Ernest Anderson volvió a casa sin avisar aquella tarde de diciembre y oyó música sonando en su casa. Se quedó helado. Durante 3 años su hogar en Denver había estado en silencio. Sus 2 hijas autistas no habían hablado, no habían reído, no habían hecho ni un solo sonido. Entonces, ¿de dónde venía esa música? El corazón le golpeaba el pecho mientras avanzaba hacia la sala, y entonces lo oyó risas de niños claras y reales. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó clavado en el sitio. Ernest no había planeado volver temprano ese día. Durante 3 años había evitado su casa como si estuviera maldita. Su esposa Catherine había muerto en un accidente de coche cuando sus hijas gemelas Ella y Lily apenas tenían 3 años. Antes de la tragedia, las niñas habían mostrado pequeños avances con su autismo, unas cuantas palabras breves, contactos visuales, sonrisas diminutas. Después de que Catherine murió, desaparecieron por completo. Dejaron de hablar, dejaron de mirar a cualquiera, no permitían que él las tocara. Ernest gastó más de $2 millones intentando alcanzarlas. 15 especialistas en 3 años, terapia conductual, terapia del habla. Nada funcionó. Hace 6 semanas contrató a Melinda Brown para encargarse de la casa, 29 años callada, eficiente. Limpiaba, cocinaba y se mantenía al margen. Ernest apenas la notaba. Ese martes su reunión terminó antes de tiempo. Condujo a casa. En cuanto entró, escuchó música suave clásica. Se le aceleró el pulso. La casa había estado en silencio durante 3 años. Y entonces, oyó risas agudas, reales, las de sus hijas. No las había escuchado reír desde la mañana en que Catherine les preparó el desayuno, horas antes de morir. Ernest llegó a la puerta de la sala y la empujó. Lo que vio hizo que el mundo se detuviera. Melinda estaba en el centro de la habitación con los brazos en alto, moviéndose como agua. Y a ambos lados de ella, con tutús rosados, estaban Ella y Lily, bailando con los rostros iluminados por una alegría pura. Estaban completamente presentes, vivas de un modo que él no había visto en 3 años. Su maletín cayó al suelo. 3 cabezas se giraron. Entonces Ella hizo algo imposible, lo miró directamente, sostuvo su mirada, y le tendió una manita hacia él. Ernest cayó de rodillas. Por primera vez en 3 años, cuando extendió los brazos hacia sus hijas, ellas no se apartaron. Cuando la música se detuvo, él levantó la vista hacia Melinda con lágrimas corriéndole por la cara. «¿Cómo?», susurró. Melinda se arrodilló junto a ellas. «Nunca fueron inalcanzables, señor Anderson. Solo necesitaban a alguien dispuesto a encontrarlas donde están». Ernest se quedó mirándola. 15 especialistas habían fracasado y esa mujer, una empleada doméstica a la que apenas conocía, había hecho lo imposible en 6 semanas. Lo que él no sabía era que Melinda tenía un pasado, una vocación de la que se había alejado, y que Dios la había estado preparando en silencio para ese momento exacto. Antes de continuar, dale me gusta a este video, suscríbete, y dime desde qué parte del mundo lo estás viendo. Porque a veces Dios pone a la persona correcta en tu vida, justo cuando más la necesitas. Ernest no dijo una palabra sobre lo que había visto. Simplemente empezó a llegar a casa más temprano, primero 1 hora, luego 2. Para el final de la semana salía de la oficina al mediodía. Ponía excusas y su asistente dejó de preguntarle. Se deslizaba dentro de la casa en silencio y observaba desde los marcos de las puertas, desde la cocina, desde lo alto de la escalera. Siempre con cuidado, siempre escondido. Lo que veía lo rompía de maneras que no sabía que eran posibles. Melinda no estaba haciendo terapia. Solo estaba viviendo con ellas, tarareaba mientras doblaba la ropa y su cuerpo se mecía con suavidad. ¿Y Lily? Lily, que no había respondido a nada en 3 años, dejaba de balancearse y la miraba. La miraba de verdad. Cuando Melinda ponía la mesa, colocaba cada cosa con ritmo: plato, tenedor, vaso, servilleta. Y al otro lado de la habitación, ella movía las manos siguiendo el mismo patrón, como si aprendiera una canción sin palabras. Todo lo que hacía Melinda tenía un pulso, una ternura cuya existencia Ernest había olvidado. Una tarde la vio vestir a las niñas. Durante 3 años vestirlas había significado crisis, gritos, desbordes.
Melinda levantó una camiseta y la meció suavemente mientras tarareaba. Ella la alcanzó no porque se lo ordenaran, sino porque el movimiento la invitaba. Melinda guió sus brazos por las mangas, siguiendo el ritmo lento constante como agua. Sin lágrimas, sin peleas, solo paz. A Ernest se le oprimió el pecho. Catherine se movía así. Solía mecer a las niñas para dormir, rebotarlas en la cadera, tararear canciones. Ella había entendido algo que él nunca entendió, que no necesitaban ser arregladas. Necesitaban ser encontradas donde estaban, y Melinda estaba haciendo exactamente eso. Entonces, un jueves por la tarde, ocurrió algo que hizo que Ernest se olvidara de respirar. Melinda estaba en la sala y levantó los brazos lentamente con las palmas hacia arriba, como si alzara algo invisible. Lo hizo una vez, dos, una tercera. Y Lily, que no había imitado a nadie en 3 años, levantó los brazos también despacio, deliberadamente copiándola. La mano de Ernest se quedó rígida sobre su portátil. Le ardía la garganta. Quería gritar, llorar, correr a esa habitación y darle las gracias a Melinda por devolverle algo que pensaba perdido para siempre. Pero no se movió. Solo se quedó allí sentado, viendo a esa mujer abrir a sus hijas, con nada más que presencia y ritmo. Y entonces la pregunta le golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo una empleada doméstica, alguien sin credenciales, sin formación que él conociera, entendía a sus hijas mejor que 15 especialistas? ¿Mejor que él? Ernest miró a Melinda mientras guiaba a las niñas hacia otro movimiento suave. Había algo en la forma en que se movía, algo entrenado, algo que no le estaba contando, y él necesitaba saber qué era. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Ernest tomó una decisión. Iba a preguntarle, iba a descubrir quién era realmente Melinda Brown, porque la mujer que limpiaba su casa estaba ocultando algo, y fuera lo que fuera, acababa de devolverle la vida a sus hijas. Aquella noche, después de que las niñas se durmieran, Ernest encontró a Melinda en la cocina limpiando las encimeras. «Melinda», dijo con la voz más áspera de lo que pretendía. «¿Puede quedarse un momento, por favor?» Ella se giró con los ojos ligeramente abiertos por la sorpresa. En 3 años empleando a distintos trabajadores, Ernest nunca había pedido a nadie que se quedara después de hora. Nunca había tenido una conversación real más allá de horarios e instrucciones. «Por supuesto, señor Anderson». Dejó el trapo y cruzó las manos con cuidado frente a ella. Él señaló la pequeña mesa junto a la ventana. «Siéntese, por favor». Se sentaron uno frente al otro bajo la luz tenue de la cocina, y durante un largo instante, Ernest no supo por dónde empezar. ¿Cómo se le pide a alguien que explique un milagro? ¿Dónde lo aprendió? Dijo al fin. Lo que hace con ellas, la manera en que se mueve, la manera en que llega a ellas. El rostro de Melinda se quedó inmóvil. Bajó la mirada hacia sus manos. «No quiero sobrepasarme al preguntar», continuó Ernest con rapidez. «Solo necesito entender. 15 especialistas en 3 años no pudieron hacer lo que usted hizo en 6 semanas. Señor Anderson. Ernest, por favor». Entonces, ella levantó la vista y él vio algo en sus ojos que no había notado antes: dolor. Un dolor profundo y antiguo que reflejaba el suyo. «No siempre fui empleada doméstica», dijo en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. «Trabajé durante 3 años como terapeuta de danza y movimiento con niños con necesidades especiales, en su mayoría dentro del espectro autista. Me especialicé en comunicación no verbal». Hizo una pausa apretando la mandíbula. «Era buena en ello, muy buena. Hasta que dejé de serlo». Ernest se inclinó hacia adelante con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué pasó?» «Agotamiento», respondió ella como una confesión. «Me tomaba cada fracaso como algo personal. Cada niño al que no podía llegar sentía que le había fallado. Después de 3 años simplemente me rompí. Me alejé hace 2 años y acepté trabajos domésticos para sanar, para apartarme del peso de todo». Ernest sintió como si le hubieran golpeado el pecho. «¿Es usted una terapeuta formada?» «Lo era», corrigió ella con suavidad. «Renuncié a mi licencia, ya no ejerzo».
Pero usted lo vio desde el primer día. Supo lo que él y Lily necesitaban. Melinda asintió con los ojos llenos de lágrimas. Lo vi de inmediato. La forma en que se movían, la forma en que se retraían. Sabía que los enfoques verbales tradicionales seguirían fallándoles, pero tenía miedo de decir algo. ¿Quién le creería a la empleada doméstica? Las manos de Ernest se cerraron sobre la mesa no por rabia hacia ella, sino por ira contra sí mismo. Le he estado pagando el salario mínimo para limpiar suelos mientras hacía lo que yo pagué a especialistas con sueldos de 6 cifras para que fracasaran. Señor Anderson, la voz de Ernest se quebró. Me devolvió a mis hijas Melinda, y lo hizo creyendo que tenía que ocultar quién era realmente porque yo fui demasiado ciego para verla. Ella apartó la mirada, una lágrima resbalando por su mejilla. Enséñeme, dijo Ernest de pronto. Enséñeme a llegar a ellas, a estar presente con ellas como usted lo está. Melinda sostuvo su mirada. No se trata de técnica, Ernest. Se trata de tener paciencia, de encontrarlas en su mundo, en lugar de arrastrarlas al nuestro. Entonces enséñeme eso, respondió él, porque he estado ausente durante 3 años y estoy listo para volver a casa. Melinda lo estudió durante un largo momento y luego asintió. ¿Está bien? Pero había algo más en su expresión, algo incierto, como si estuviera abriendo una puerta que llevaba 2 años manteniendo cerrada. Y Ernest no tenía idea de que invitarla a entrar más profundamente en sus vidas significaba que tarde o temprano ella tendría que enfrentarse a aquello mismo que la había roto en primer lugar. Una semana después, Melinda encontró algo que lo cambiaría todo. Ernest por fin le había dado la llave del despacho de Catherine, una habitación que había mantenido cerrada durante 3 años. Haz lo que necesites, le había dicho con la voz apenas firme. Melinda trabajó con cuidado tratando cada cosa como si fuera sagrada, los libros de Catherine, sus zapatillas de ballet, en la estantería fotos de ella bailando, antes de que todo se volviera más difícil. Luego abrió el armario. Detrás del vestido de novia de Catherine, encontró una caja sin marcas cubierta de polvo. Dentro, había decenas de pequeños dispositivos de almacenamiento cada uno, etiquetado con la letra de Catherine y una fecha. Algunos de cuando estaba embarazada, otros de cuando las niñas eran bebés. El último estaba fechado 2 días antes del accidente. Melinda bajó la caja con las manos temblorosas. Ernest estaba en la cocina mirando fijamente su café. Cuando ella dejó la caja frente a él, su rostro palideció. Encontré esto en su despacho, dijo en voz baja. Creo que necesita verlo. Ernest miró la letra de su esposa como si pudiera romperlo en pedazos. Te quedarás, susurró. No puedo hacer esto solo. Melinda se sentó a su lado. Ernest conectó el primer dispositivo. La pantalla parpadeó. Apareció Catherine embarazada sentada en su despacho. Se la veía cansada pero radiante. Mis dulces niñas, dijo a la cámara. Si están viendo esto, significa que mamá no está ahí para decírselo en persona. Sé que las palabras son difíciles para ustedes. Por eso estoy grabando esto, mi voz, mis movimientos, mis canciones para que algún día, incluso si no puedo estar todavía, me tengan. El video mostraba a Catherine cantando canciones de cuna, bailando lentamente, moviéndose con la misma gracia que Melinda había usado con las niñas. Las manos de Ernest temblaban mientras abría video tras video. Catherine lo había sabido de algún modo. Había sabido que sus hijas necesitarían esto. Entonces abrió el último archivo grabado 2 días antes del accidente. Catherine miró directamente a la cámara con la voz firme y decidida. Ernest, si algo me sucede, no dejes que las niñas dejen de moverse. El movimiento es su lenguaje. Encuentra a alguien que entienda eso. No dejes que el duelo las congele. El video terminó. Ernest se quedó mirando la pantalla en blanco. Entonces se derrumbó por completo. Hundió la cabeza entre las manos y rompió a llorar sollozos crudos, sin defensa desde un lugar que había mantenido enterrado durante 3 años. Melinda no dijo nada. Solo apoyó suavemente su mano en su hombro. Cuando Ernest por fin levantó la vista, tenía el rostro empapado y los ojos rojos. Ella lo sabía.
susurró. Y yo lo encerré todo. Estabas de duelo, dijo Melinda con suavidad. Hiciste lo que pudiste. Ernest negó con la cabeza. Me dejó un mapa y Dios te envió para ayudarme a seguirlo. Miró a Melinda con la mandíbula tensa por una nueva determinación. Me ayudarás a usar estos videos con las niñas, deja que vuelvan a oír a su madre. Melinda asintió. Pero mientras Ernest sostenía ese último dispositivo, ninguno de los dos sabía que traer de vuelta la voz de Catherine abriría algo para lo que no estaban preparados, algo que demostraría que Catherine había tenido razón en todo. 2 semanas después de encontrar los videos de Catherine, ocurrió algo que Ernest recordaría por el resto de su vida. Empezaron a incorporar las grabaciones de Catherine en las sesiones diarias. Su voz volvió a llenar la casa suave, cálida, viva. Al principio Ernest temió que aquello rompiera a las niñas, que escuchar a su madre las hiciera caer de nuevo en la oscuridad. Pero no fue así. En cambio, Ella y Lily respondieron a la voz de Catherine como flores que se giran hacia la luz del sol. Se movían con más libertad, sonreían con mayor frecuencia. Era como si alguna parte de ellas recordara incluso después de 3 años de silencio. Aquella tarde, los 3 estaban en la sala de estar. Sonaba suavemente la canción de cuna de Catherine, la que solía cantar cuando las niñas eran bebés. Melinda las guiaba en movimientos suaves con los brazos en alto, y las niñas la imitaban. Ernest había empezado a unirse a las sesiones no para dirigir, sino para estar allí presente, aprendiendo a existir en su mundo en lugar de arrastrarlas al suyo. A mitad de la rutina, Lily se detuvo de repente. Todos se quedaron congelados. El corazón de Ernest se hundió. Estaba retrocediendo. Era demasiado. Lily permaneció completamente inmóvil mirando a Melinda. Entonces, claro como la luz del día, dijo una palabra. Otra vez. La habitación quedó en silencio salvo por la voz de Catherine que seguía sonando de fondo. Ernest jadeó llevándose la mano a la boca. Los ojos de Melinda se llenaron de lágrimas, pero mantuvo el rostro sereno firme. ¿Otra vez?, dijo Melinda con dulzura. ¿Quieres hacerlo otra vez, cariño? Lily asintió con intención deliberadamente y volvió a decirlo. Otra vez. Ernest no podía respirar. Su hija, su pequeña, que no había hablado en 3 años, acababa de decir una palabra real con significado, con intención. Melinda. Levantó los brazos lentamente, reiniciando el movimiento. Esta vez Lily formó la palabra en silencio mientras se movían sus labios dibujándola con cuidado otra vez. Cuando el movimiento terminó, Lily miró a su padre. Lo miró de verdad, y dijo algo que destrozó lo que quedaba del corazón de Ernest. Mamá canta. 2 palabras llenas de sentido. Su hija estaba hablando. Ernest cayó de rodillas temblando. Quería gritar, llorar, abrazarla y no soltarla nunca, pero se quedó quieto, aterrorizado de romper el momento. Lily caminó hacia él, caminó, no se arrastró, y apoyó su pequeña mano en su mejilla. Mamá canta, repitió. Bailamos. Ernest la estrechó contra su pecho. Y por primera vez en 3 años, Lily rodeó su cuello con los brazos. Ella también se acercó apoyándose a su lado. Melinda se arrodilló junto a ellos con lágrimas corriendo por su rostro. Ernest la miró con la voz quebrada. Habló. Melinda asintió sonriendo entre lágrimas. Sí habló. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Ernest se sentó en su despacho mirando su teléfono. Había grabado el momento en que la voz de Lily decía, otra vez, capturado para siempre. Debería haber estado celebrando, gritando a los 4 vientos, llamando a todo el mundo. Pero en su lugar, un pensamiento oscuro se deslizó en su mente. ¿Y si alguien intentaba quitarle esto? ¿Y si alguien decidía que los métodos de Melinda eran peligrosos, no probados? Pensó en la doctora Morrison, la terapeuta conductual principal, a la que había pagado $180,000 durante 3 años, la misma que le dijo que la regresión no verbal probablemente sería permanente. Ella aún no sabía del avance de Lily, pero cuando se enterara, ¿qué diría Ernest? Miró el número de Melinda en su teléfono.
Ella le había dado todo, pero él nunca le había dicho que era más que personal. Nunca le había dicho que era familia. Y ese silencio podía costarle todo porque el mundo no siempre celebra los milagros. A veces los cuestiona. La doctora Morrison apareció sin avisar 3 días después de que Lily dijera sus primeras palabras. Ernest había cometido el error de enviarle un video. Asunto habló. Había estado demasiado emocionado para pensar con claridad, demasiado agradecido para considerar las consecuencias. La doctora Morrison no lo felicitó. Exigió observar en persona los métodos de Melinda. Ernest intentó negarse, pero 3 años de condicionamiento, 3 años de confiar en las credenciales por encima del instinto, lo hicieron aceptar. Aquella tarde la doctora Morrison se sentó en un rincón de la sala, con el rostro inescrutable mientras observaba. Melinda guió a Ella y Lily en su rutina. La voz de Catherine sonaba suavemente. Las niñas se movían con concentración, con alegría. Lily usó de nuevo sus nuevas palabras, más mamá canta. Ella mostraba una participación clara con los ojos brillantes y presentes. Para cualquiera aquello habría parecido un milagro. La doctora Morrison vio algo distinto. Después de la sesión, llevó a Ernest al pasillo con el gesto severo. Señor Anderson, lo que acabo de presenciar es peligroso. Ernest parpadeó. Peligroso, mi hija está hablando otra vez. Metodología no regulada, dijo la doctora Morrison con aspereza. Terapia de movimiento sin la debida supervisión clínica. Esta mujer no tiene una licencia activa ni rendición de cuentas. Lo que está haciendo es pseudociencia disfrazada de tratamiento. La mandíbula de Ernest se tensó. ¿Está funcionando? Lo está. Bajó la voz la doctora Morrison. O su hija simplemente está repitiendo sonidos. La ecolalia es común en el autismo. Esto podría ser una repetición sin sentido, no una comunicación real. Y fomentarla sin una evaluación adecuada podría provocar una regresión peor que antes. Ernest sintió un vuelco en el estómago. ¿Está diciendo que no está hablando de verdad? Estoy diciendo que usted está apostando el futuro de sus hijas. La doctora Morrison lanzó una mirada hacia la sala donde Melinda estaba recogiendo. Esa mujer está haciendo de terapeuta sin credenciales. Tengo la obligación ética de informar esto a servicios de protección infantil. Las palabras golpearon a Ernest como agua helada. Está amenazando con llamar a CPS. Estoy protegiendo a sus hijas de un daño, respondió ella. El rostro de la doctora Morrison se suavizó apenas. Ernest, entiendo que está desesperado, pero ha invertido 3 años en enfoques basados en evidencia. No lo tire todo por métodos no probados impartidos por personal doméstico. Ernest se quedó allí atrapado entre 2 realidades. La doctora Morrison representaba todo lo que le habían enseñado a confiar títulos, instituciones, distancia clínica. Había tomado $180,000 de su dinero en 3 años y no había producido nada más que informes y pronósticos cautelosos. Luego pensó en Melinda sin credenciales en su nómina, solo presencia, solo paciencia, solo 3 años de formación a los que había renunciado porque le importaba demasiado. Y sus hijas realmente presentes, realmente respondiendo, realmente vivas por primera vez desde que Catherine murió. Ernest miró a la doctora Morrison a los ojos. Usted tuvo 3 años, dijo en voz baja. 3 años y $2 millones. Me dio gráficos y evaluaciones clínicas, pero nunca me dio esperanza. Melinda me devolvió a mis hijas en 6 semanas. Su voz era firme, ahora segura. Ella aprendió su lenguaje. Usted intentó obligarlas a aprender el suyo. El rostro de la doctora Morrison se endureció. Está cometiendo un error. Entonces es mi error, respondió él. Ernest se dirigió a la puerta y la abrió. Hemos terminado aquí, doctora Morrison. Envíe los informes que necesite enviar, pero no volverá a entrar en mi casa. Ella lo miró atónita, y luego recogió sus cosas y se fue sin decir una palabra. Ernest se quedó en el pasillo vacío con el corazón latiéndole con fuerza. Acababa de elegir a una empleada doméstica sin licencia por encima de una especialista certificada.
Acababa de apostarlo todo por algo que no podía explicar a nadie, que no lo hubiera presenciado. Y no tenía idea de si acababa de salvar a sus hijas o de destruirlas. Desde la sala oyó la voz de Lily, «Papá, ven». Su hija llamándolo con palabras. Ernest volvió a la habitación donde Melinda estaba con las dos niñas, la incertidumbre escrita en su rostro. Ella lo había oído todo. «¿Está todo bien?», preguntó en voz baja. Ernest se arrodilló junto a sus hijas. «Todo está perfecto». Pero la mirada de Melinda le dijo que no lo creía. Y en el fondo Ernest conocía la verdad: la doctora Morrison no había terminado, y la batalla por el futuro de sus hijas acababa de comenzar. 3 días después de la visita de la doctora Morrison, Ernest encontró a Melinda haciendo las maletas. Había llegado a casa temprano como de costumbre, pero en lugar de encontrarla en la sala con las niñas, oyó movimiento en el piso de arriba. Cuando llegó a su habitación en el ala de invitados, la puerta estaba abierta. Sus pertenencias estaban en cajas. El pecho de Ernest se tensó. «¿Qué estás haciendo?». Melinda no se dio la vuelta. «Estoy dando mi aviso de 2 semanas, señor Anderson». El tratamiento formal le cayó como una bofetada. No lo había llamado así desde la noche en que vieron los videos de Catherine. «¿Por qué?», preguntó con la voz más áspera de lo que pretendía. Ella por fin lo miró. Tenía los ojos rojos. «Mi hermana dirige una empresa de limpieza en Filadelfia. Me ofreció un puesto de supervisora. Mejor paga, menos complicado». «¿Complicado?». Ernest dio un paso dentro de la habitación. «Melinda, ¿de qué se trata realmente?». Ella dejó el suéter que estaba doblando con las manos temblorosas. «Me excedí. No soy su madre, no soy su terapeuta, solo soy la empleada, y después de lo que dijo la doctora Morrison». «La doctora Morrison está equivocada». «¿Lo está?». La voz de Melinda se quebró. «¿Y si tiene razón? ¿Y si estoy haciendo más daño que bien? ¿Y si las palabras de Lily no significan nada? ¿Y si he estado fingiendo todo este tiempo y estoy demasiado ciega para verlo?». Ernest la miró fijamente. «Tú no crees eso. Ya no sé qué creer». Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Pero sé que no puedo ser la razón por la que alguien llame a CPS. No puedo ser la razón por la que pierdas a tus hijas. Tú eres la razón por la que las recuperé». Melinda negó con la cabeza. «Soy personal, Ernest. Eso es todo lo que soy. Eso es todo lo que debería ser». Las palabras quedaron entre ellos como un muro. Ernest comprendió con una claridad dolorosa que él había provocado esto. Nunca le había dicho que era más que eso. Nunca la hizo sentir familia. La había dejado existir en ese espacio imposible, esencial, pero invisible, salvándole la vida mientras creía que solo estaba haciendo su trabajo. «¿Cuándo te vas?», preguntó en voz baja. «¿En 2 semanas?». Se secó los ojos. «Me quedaré durante la transición. Te ayudaré a encontrar a alguien más». Ernest quiso discutir, suplicar, decirle que no podía ser reemplazada, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, enredadas con 3 años de duelo y culpa que no sabía cómo expresar, así que solo asintió. «Está bien». El rostro de Melinda se arrugó por un momento antes de darse la vuelta. «Terminaré de empacar luego. Las niñas necesitan almorzar». Pasó junto a él, y Ernest la dejó ir. Se quedó solo en su habitación medio vacía, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies y sin saber cómo detenerlo. A la mañana siguiente todo cambió. Melinda fue a trabajar, pero mantuvo la distancia profesional educada, cuidando no acercarse demasiado. Ella seguía haciendo su trabajo, preparaba las comidas, limpiaba, mantenía la casa en funcionamiento. Pero ya no tarareaba, no se mecía mientras trabajaba, no se movía con ese ritmo suave que las niñas habían aprendido a seguir. Y Ella y Lily lo sintieron de inmediato. Para la tarde, Lily había dejado de usar sus nuevas palabras. Se quedó de pie junto a la ventana de la sala, balanceándose levemente, mirando hacia afuera como si esperara algo que no iba a llegar.
Ella se retiró a un rincón y empezó a girar círculos lentos y repetitivos, que no había hecho en semanas. Ernest lo vio suceder en tiempo real. Vio a su hija deslizarse de nuevo hacia el silencio del que acababan de escapar. Aquella noche las encontró otra vez a las dos, junto a la ventana todavía esperando. La pequeña mano de Lily presionada contra el vidrio. Y Ernest lo entendió, no estaban esperando algo. Estaban esperando a alguien. A Melinda, la mujer que les había devuelto la vida. La mujer que se iría en 2 semanas, y Ernest la había dejado marcharse sin luchar. Al segundo día Lily dejó de comer. Ernest se sentó a la mesa de la cocina observando cómo su hija empujaba la comida por el plato sin dar un solo bocado. No había hablado desde que Melinda se había apartado. Ni una sola palabra, solo silencio y esa mirada constante hacia la ventana. Cada tarde a las 3 en punto, la hora exacta en que Melinda solía comenzar las sesiones, ambas niñas iban a la ventana de la sala y esperaban. Permanecían allí 1 hora, a veces más, mirando el camino de entrada, aguardando que ella regresara. Ella había vuelto a balancearse, ese movimiento repetitivo que por fin había dejado semanas atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, con los ojos desenfocados y lejanos. Ernest lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Puso las grabaciones de Catherine, levantó los brazos como lo hacía Melinda. Se movió despacio con suavidad, tratando de recordar todo lo que la había visto hacer. Pero no funcionó. Las niñas no se involucraban, no lo miraban. Era como si hubieran aprendido un idioma de Melinda que Ernest aún no podía hablar por más que se esforzara. Al tercer día ocurrió algo que lo destrozó. Encontró a Ella en la sala intentando bailar sola. Sus bracitos alzados hacia el techo, su cuerpo meciéndose de forma torpe e inestable. Intentaba recrear lo que Melinda le había enseñado a aferrarse a ello, pero no podía sostenerlo. Al cabo de unos momentos dejó caer los brazos, su rostro se descompuso, y lágrimas reales rodaron por sus mejillas. Ernest no había visto a su hija llorar en 3 años, no desde antes de que Catherine muriera. Se acercó a ella, pero Ella se dio la vuelta. Apoyó la cara contra la ventana y siguió llorando en silencio con los pequeños hombros temblando. Ernest se quedó allí impotente viendo a su hija llorar por alguien que aún estaba viva, pero que para ellas ya se había ido. Esa noche, cuando por fin las 2 niñas se durmieron, Ernest fue a su despacho. Se sentó a oscuras durante mucho tiempo pensando en las amenazas de la doctora Morrison, en las cajas de Melinda apiladas arriba en sus hijas de pie, junto a la ventana día tras día. Entonces, hizo algo que no hacía desde la noche en que vieron los videos por primera vez. Abrió la última grabación de Catherine, aquella en la que ella miraba directamente a la cámara y le hablaba. Ernest, si algo me sucede, no dejes que las niñas dejen de moverse. El movimiento es su lenguaje. Encuentra a alguien que entienda eso. No dejes que el duelo las congele. Ernest ya había oído esas palabras antes, pero esta vez lo golpearon distinto. Catherine no solo estaba hablando de las niñas, llevaba 3 años hablándole a él. Él había estado congelado, enterrado en el trabajo, huyendo de la casa, evitando la conexión porque dolía demasiado. Y cuando por fin apareció alguien capaz de descongelar a sus hijas, capaz de descongelarlo a él, la dejó creer que no era más que personal, permitió que el duelo lo cegara. Ernest miró el rostro de su esposa en la pantalla, y de pronto entendió lo que tenía que hacer. Melinda se iría en menos de 2 semanas. Sus hijas estaban desapareciendo otra vez. Y si no hacía algo, si no encontraba el valor para decir lo que había tenido miedo de decir, iba a perder todo lo que importaba no solo para Ella y Lily, sino para él mismo. Porque en algún punto, entre ver a Melinda bailar con sus hijas y verla hacer las maletas, Ernest se había enamorado de ella, y nunca se lo había dicho. Ernest alcanzó a Melinda en su último día. Estaba cargando la última caja en su coche, cuando él entró en el camino de entrada. Detrás de ella, a través de la ventana de la sala, podía ver a Ella y Lily en su lugar habitual, esperando como lo habían hecho cada día a las 3 durante 2 semanas. Melinda. Su voz la detuvo a mitad del movimiento. Ella se giró con los ojos rojos y cansados. «Señor Anderson, yo no...»
Ernest caminó hacia ella con el corazón latiéndole con fuerza. No me llames así. Y no te vayas. Todavía no, por favor. Ernest, ya hablamos de esto. Necesito mostrarte algo. Señaló hacia la casa. 5 minutos es todo lo que pido. Ella dudó y luego asintió. Él la condujo al interior, pasó por la sala donde las niñas se animaron de inmediato al verla por la cocina, y por el pasillo, hasta la puerta que había permanecido cerrada durante 3 años, la sala de música de Catherine. Ernest sacó la llave con la mano firme esta vez. He trabajado en esto todas las noches durante 2 semanas. Abrió la puerta. Melinda se llevó el aliento. La habitación estaba transformada a iluminación suave, el sistema de sonido de Catherine restaurado y cubriendo cada pared decenas de dibujos de Ella. Todos mostraban lo mismo, 4 personas tomadas de la mano bailando. Y sobre ellas, en una esquina de cada dibujo, una mujer rubia con un vestido fluido sonriendo desde lo alto. Catherine cuidándolos desde lo alto. Aquí es donde Catherine practicaba, dijo Ernest en voz baja. Donde bailaba cuando estaba embarazada de las niñas, donde planeaba enseñarles algún día. Se giró para mirar a Melinda de frente. Cerré esta habitación durante 3 años porque no podía enfrentarla. Pero tú has ido abriendo todo lo que yo cerré. Los ojos de Melinda se llenaron de lágrimas. Ernest respiró hondo. No eres solo la empleada Melinda. Nunca lo fuiste. Salvaste a mis hijas. Me salvaste a mí. Y te dejé creer que no eras más que personal porque tenía demasiado miedo de admitir lo que realmente estaba pasando. Melinda, estoy enamorado de ti. Las palabras salieron crudas, honestas. No sé cuándo ocurrió. Tal vez la primera vez que te vi bailar con ellas. Tal vez cuando te sentaste conmigo mientras veía los videos de Catherine. Pero no puedo dejar que cruces esa puerta sin decirte la verdad. Melinda se cubrió la boca, las lágrimas corriéndole por el rostro. No te estoy pidiendo que te quedes como empleada, continuó Ernest. Te estoy pidiendo que te quedes como familia porque eso es lo que eres para Ella y Lily. Para mí. Desde el pasillo se oyó una vocecita. Melly. Ambos se giraron. Ella y Lily estaban en la puerta atraídas por la presencia de Melinda. Ernest se arrodilló. Chicas, vengan aquí. Entraron despacio en la habitación con los ojos muy abiertos al ver los dibujos cubriendo las paredes. Lily señaló uno. Nosotras dibujamos. Sí lo hicieron, dijo Ernest con suavidad. Porque lo sabían antes que yo. Miró a Melinda. ¿Me ayudarás a hacer esto bien? A honrar a Catherine negándome a seguir congelado. Melinda no pudo hablar. Solo asintió con lágrimas cayendo libremente. Ernest presionó el botón de reproducción de las grabaciones de Catherine. Su voz llenó la habitación, la canción de cuna que solía cantar. Por un momento todos se quedaron quietos. Luego lentamente Lily empezó a mecerse. Ella tomó la mano de Melinda. Melinda la tomó y luego buscó la de Ernest. Él la sujetó como si fuera un salvavidas. Los 4 formaron un círculo en el centro de la sala de música de Catherine y comenzaron a moverse, no perfecto, no coreografiado, solo honesto, real, presente. A mitad de la canción, Lily se detuvo. Todos contuvieron la respiración. Entonces habló clara y plena. Mamá canta, bailamos. Mamá feliz. El rostro de Ernest se descompuso. Cayó de rodillas y 3 años de dolor contenido por fin se liberaron. Ambas niñas rodearon su cuello con los brazos sin dudar. Melinda se arrodilló junto a ellos con la mano en el hombro de Ernest. La extraño, logró decir Ernest con la voz ahogada por primera vez, diciéndolo en voz alta a sus hijas. La extraño tanto. Ella apoyó su frente en la de él. No habló, pero sus ojos lo dijeron todo. Lo sé, yo también. Se quedaron así abrazados en la habitación de Catherine, rodeados por su voz, y por primera vez en 3 años, el duelo no se sintió como ahogarse. Se sintió como liberación. Cuando por fin se pusieron de pie, Ella tomó la mano de Ernest, Lily, tomó la de Melinda, y luego las niñas unieron sus manos libres cerrando el círculo.
Otra vez, dijo Lily en voz baja. Bailaron. Y cuando Ernest miró a Melinda al otro lado del círculo, vio no solo a la mujer que salvó a sus hijas, sino a la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Pero aún quedaba una pregunta que ninguno de los dos había dicho en voz alta. ¿Se quedaría Melinda? 6 meses después, todo había cambiado. Ernest estaba de pie en la cocina una mañana de sábado, observando por la ventana cómo Melinda enseñaba a las niñas una nueva rutina en el jardín. La primavera había llegado a Denver, devolviendo el calor y el color a una casa que había estado congelada durante demasiado tiempo. Ella y Lily tenían 7 años. Lily hablaba en frases completas con más de 200 palabras en su vocabulario. Hacía preguntas, contaba historias, reía libremente. Ella se comunicaba a su manera algunas palabras sobre todo movimiento y gestos, y eso también era hermoso. No necesitaba ser como los demás. Solo necesitaba ser vista. No estaban curadas porque el autismo no era algo que necesitara curarse, pero estaban completas, conectadas, amadas exactamente como eran. Melinda se había quedado no en el ala de invitados como personal, sino como parte de la familia. Las niñas la llamaban Melly, y cada tarde a las 3 en punto seguían reuniéndose en la sala de música de Catherine, para bailar no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Ernest se unía ahora no para dirigir solo, para estar presente. Había aprendido a ser padre en los términos de sus hijas, a comunicarse a través de la paciencia en lugar de la presión, a ver su autismo no como una tragedia, sino como una forma distinta de experimentar el mundo. Aquella tarde, mientras la música se deslizaba por las ventanas abiertas y las niñas giraban descalzas sobre el césped, Ernest salió al porche. Melinda lo vio y sonrió esa sonrisa que aún le apretaba el pecho. Dejó a las niñas persiguiendo mariposas y se sentó a su lado en los escalones. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Ernest en voz baja, de quedarte aquí, de renunciar a Filadelfia. Melinda observó a Ella y Lily bailando a la luz del sol con sus risas llevadas por la brisa. Pensó en la mujer que había sido 2 años atrás, agotada, rota, convencida de que había fallado a todos los que intentó ayudar. Luego miró a esas 2 niñas extraordinarias que le habían enseñado que la sanación no es lineal, que la conexión no exige perfección, que el amor puede existir en el silencio, en el movimiento y en la presencia paciente. No renuncié a nada, dijo en voz baja. Lo encontré todo. Ernest tomó su mano. Estas niñas también me enseñaron algo, que no puedo controlarlo todo, que a veces lo mejor que puedo hacer es simplemente estar. Y lo haces, dijo Melinda. Todos los días. Desde el otro lado del jardín, Lily llamó: «Papá, Melly, vengan a bailar». Ernest y Melinda se pusieron de pie. Mientras caminaban hacia las niñas, Ella corrió y tomó ambas manos arrastrándolos al círculo. La vieja música de Catherine sonaba desde el altavoz que Ernest había sacado al exterior. Y allí, en el patio trasero donde el dolor había vuelto todo gris en otro tiempo, 4 personas bailaban juntas. No perfecto, no coreografiado, simplemente real. Ernest miró a Melinda y ella le devolvió la mirada. En sus ojos vio el futuro desordenado y hermoso, lleno de gracia. Más tarde esa noche, cuando las niñas ya dormían, Ernest encontró la foto que Melinda había tomado esa tarde. Los 4 a mitad de un girobrazos. En alto, rostros iluminados por la alegría. La colocó sobre la repisa junto al retrato de Catherine. 2 imágenes, 2 capítulos de amor, ambos verdaderos, ambos sagrados. Debajo de la nueva foto, él había escrito con letras cuidadosas: «Bailamos, amamos, somos familia». Ernest recorrió las palabras con el dedo. Durante 3 años creyó que sanar significaba olvidar, que avanzar implicaba dejar a Catherine atrás. Pero sus hijas le habían enseñado algo mejor: sanar no significaba olvidar, significaba transformar el dolor en presencia. Honrar lo perdido, eligiendo vivir plenamente. La voz de Catherine siempre sería parte de su historia. Su amor no había terminado cuando murió. Solo había aprendido nuevos pasos. Y de pie en su sala mirando los 2 retratos, uno junto al otro, Ernest comprendió lo que Dios le había estado susurrando todo ese tiempo.
El amor no reemplaza al amor, lo multiplica. La gracia no borra el duelo, camina a su lado. Y a veces el milagro por el que rezas no se parece a lo que esperabas. A veces aparece llevando un delantal, hablando un idioma que habías olvidado que existía, y enseñándote que el camino de regreso a la vida no pasa por arreglar lo que está roto, sino por aprender a bailar otra vez. Afuera la lluvia empezó a caer suave y delicada, como la que había caído el día en que Catherine murió. Pero dentro solo había calor, solo música, solo el sonido de una familia que había aprendido a respirar de nuevo. Y en esa casa de Denver, bajo un cielo que había visto tanto dolor, la sanación siguió bailando descalza, imperfecta y bellamente, bellamente real.